Hola, buenas tardes. Bienvenidos al nuevo webinar Taller de Remuneraciones. Este webinar es presentado por Informat, empresa con más de 45 años desarrollando soluciones financiero-contables y sus productos Wigo e Inet. Wigo es el software contable 100% web con la última tecnología de automatización para optimizar la gestión de contadores y estudios contables. Inet es el software ERP para las empresas que necesitan seguir creciendo y hoy estamos junto a Click Tributario, expertos en capacitación contable y tributaria. Esta es la agenda que veremos hoy junto al profesor Mauricio Araya de Click Tributario y también les voy a contar cómo hacer las preguntas en Microsoft Teams. Arriba a la derecha encontrarán el signo de interrogación, hacen clic y se despliega la caja para escribir su consulta que contestaremos al final de la sesión. Ya, así que con esta introducción, ahora sí, Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Ya. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Qué Bien, bien. bueno, qué bueno. Si quieres puedes empezar a compartir ya Sí, tu presentación y te dejo los micrófonos para que puedas empezar nomás el webinar. ya, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Antes de entrar a vacaciones, antes de fiestas, espero que tengan todos bien en estas fiestas decembrinas. Así que lo único que les deseo es feliz Navidad y próspero año nuevo antes de empezar. Para empezar con remuneraciones, más o menos algunas personas saben algunas cosas, varias, hay gente que es experta, pero nunca es malo recordar algunas cosas. Lo primero que tenemos que saber que algunas diferencias que tenemos que ver algunas definiciones antes de empezar con el taller. Por ejemplo, lo que es sueldo base. Este es el estipendio obligatorio fijo en dinero pagado por periodos iguales determinados en el contrato. Se percibe por un trabajador, prestaciones de servicios, etc. Esto quiere decir que un sueldo o el sueldo base te ha constituido, aparte del sueldo que yo te contrato, por ejemplo, que sería el mínimo, 337.000 pesos, por ejemplo, lo que estamos pagando hoy día como sueldo mínimo. Además, si tienes bonos o otras cosas que se paguen fijos mensualmente y que sean imponibles, también se debe considerar como sueldo. Por ejemplo, según la DT, algunos bonos como bonos de asistencia, bonos por responsabilidad y bonos por segundo turno los deberíamos considerar también para el cálculo de hora extra. Eso es lo importante. Sobresueldo. En síntesis, el sobresueldo son las horas extras que nosotros estamos trabajando. En la actualidad son 45 horas. Hoy día estaba mirando las noticias. Cuando llegue el próximo gobierno, se quiere reducir a 40 en forma gradual. Así que no serían, algunas empresas ya están trabajando 40 horas, así que tampoco es tanto el impacto que tendría que ver esto. Una comisión corresponde a un porcentaje sobre el precio de las ventas, compras sobre el monto entre otras operaciones, como el empleador efectúa. Es decir, que la comisión es el porcentaje sobre las ventas o sobre la producción que yo le pago al trabajador por vender o por producir algo. Una participación es una proporción de la utilidad del negocio. Generalmente esto se ve en los puestos de gerencia más que nada, o las jefaturas de jefes de venta o jefes de local. Una gratificación corresponde a una parte de la utilidad del empleador que beneficia a este. En Chile hay dos maneras de pagar la gratificación. El 25% sobre el sueldo imponible con tope de 4,75 sueldos mínimos o el 30% sobre las utilidades. La mayoría de las empresas paga el 25% con tope de los 4,75 sueldos anuales.
Son pocas las empresas que pagan de otra manera. Además, si existieran contratos colectivos o cosas por el estilo, se podría pagar de otra manera la gratificación. En algunas empresas los contratos colectivos les permite pagar el 25% de la remuneración sin tope. Pero esto tiene que estar especificado en algún contrato colectivo. ¿Cómo se clasifican las remuneraciones? En ordinarias, extraordinarias, especiales, en fija y variable, y una remuneración principal y accesoria. Ya, ahora vamos a empezar con el sueldo mínimo. ¿Puede ser el salario base ser menor que el salario mínimo? No. A partir del 21 de junio del 2008 se estableció que el sueldo base de un trabajador no podrá ser inferior al ingreso mínimo. Se exceptúa de esta norma a aquellos trabajadores exentos de cumplir jornada. Por ejemplo, la otra parte que el salario mínimo puede ser menor son los trabajadores que trabajan en horarios parciales, que yo tengo que pagarle el sueldo mínimo en proporción a las horas que ellos trabajan. La ley establece que una empresa con sueldo parcial es una empresa que trabaja 30 horas o menos, que es decir, las personas que son part-time o trabajan media jornada. ¿Qué es el sueldo base? Es el pago en dinero obligatorio fijo pagado en periodos iguales que recibe un trabajador por prestación de servicio en una jornada ordinaria de trabajo. ¿Y qué es el salario mínimo? La remuneración mínima es fijada por ley. Algunas características sobre esto, ¿qué pasa si no los pago o cosas por el estilo? El pago del ingreso mínimo mensual es obligatorio y debe hacerse en dinero en efectivo, descartando que pueda ser enterado con regalías u otros valores de bienes. Es decir, por ejemplo, darte un ejemplo, si yo soy panadero, tengo una panadería y le pago con pan a las personas, lo que yo le pagara con pan, por dar un ejemplo bien burdo, se consideraría como una renta accesoria y no podría pagarle menos por yo entregarle pan, por dar un ejemplo. Los trabajadores con jornada ordinaria de 45 horas semanales tienen derecho al sueldo base equivalente al ingreso mínimo mensual. Los trabajadores cuya jornada sea parcial, como ya le había comentado, 30 horas o menos, podrá percibir un sueldo inferior al ingreso mínimo mensual, que cuyo caso será la base del cálculo de la proporción del ingreso en la jornada ordinaria de trabajo. Es decir, que por ejemplo, si yo trabajo ahora un trabajador que tiene 30 horas, tendría que tomar los 337.000 pesos, dividirlo por 45 horas y multiplicarlo por 30 para hacer el contrato. Eso se ve mucho en los call centers o en empresas que trabajan media jornada o jornada parcial. Las personas que no registran asistencia no podrán percibir como remuneración un monto inferior al ingreso mínimo. Para completar el monto del ingreso mínimo, no considerar los pagos en hora extra, gratificación legal, salvo que los contratos tengan una duración de 30 días o menos. Es decir, que el sueldo mínimo es lo mínimo que yo debería pagar, por hacerlo en sencillo. Y decir que no podría pagar menos y tampoco debería completarla con otros bonos ni accesorios, simplemente es el sueldo. Y todo lo que pague adicional será adicional al sueldo mínimo. Ahora empezamos con algunas otras cosas, como las horas extras. ¿Qué son las horas extras? Las horas extras es una jornada extraordinaria para un trabajador con jornada de 45 horas semanales. Si divide su sueldo y se dependerá por 30 y el resultado multiplicarse por 28. El producto de tal operación debe dividirse por 180. Esa es la manera larga y tediosa para hacer el cálculo. Pero la manera más fácil es aprenderse el guarismo, que es 0.07777. Son 5 7, 2 0 y después 5 7. Eso es para el cálculo de la hora extra. Otra cosa que tienen que tener en gracia de la hora extra, que ya no existen las horas extras que se pagaban al 75 y al 100, como antiguamente algunas personas recordarán, desde el 2010,
2018, creo, o 2019, no recuerdo, se terminó con el pago de la hora extra al 100, que se pagaba por los días domingos o festivos. Ahora todas las horas extras tienen el mismo valor. Eso fue una reforma que se hizo por el comercio, porque las personas que trabajaban en comercio y hacían horas extras no se escudaban, como tenían unos días libres de que eran en semana. Para evitar este asunto de tener las horas libres en la semana, se igualó a todas las horas extras para que no hubieran distinciones. Por eso ahora todas las horas extras valen lo mismo y se pagan con un 50% de recargo. Características de la hora extra. Las remuneraciones pueden ser calificadas como sueldo base cuando se reúnen las siguientes características. Es decir, todos los bonos que involucran las horas extras tienen que tener estas características para poderlo incluir en el cálculo de las horas extras. No solamente el sueldo base se debe calcular para el cálculo de las horas extras, sino también otras cosas. Por ejemplo, que lo tiene que ser un estipendio fijo, pagado en dinero en efectivo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del artículo 10 del Código del Trabajo, pagados por periodos iguales determinados en el contrato y que corresponde a una prestación de servicio en una jornada ordinaria de trabajo. Es decir, que yo no podría pagarle hora extra sobre hora extra. Es como lógico. La Dirección del Trabajo ha señalado que todos los estipendios que reúnan estas condiciones antes anotadas serán percibidos como prestación de servicio en una jornada ordinaria de trabajo y con virtud a las convenciones, sean individuales o colectivas, pueden ser calificados como sueldo o sueldo base. Ahí está el dictamen por si lo quieren revisar. En conclusión, para calcular las horas extras debemos incluir todos los bonos, todos los estipendios fijos que estén dentro de la remuneración. Es decir, que se paguen mensuales. Por ejemplo, ahora que estamos en el mes de diciembre, se la van a pagar a muchas personas, ya les pagaron los aguinaldos o les van a pagar los aguinaldos, y como es algo que no se paga todos los meses, no se debería considerar para el cálculo de las horas extras. No se considera. Pero si un trabajador tiene un bono de responsabilidad por estar a cargo de algo, por abrir o por abrir el local o por cualquier cosa, tenga un bono de responsabilidad y se los tengo que pagar todos los meses, por solo hecho de tener ese bono se pague todos los meses, lo debo considerar para el cálculo de las horas extras. Otra cosa que tenemos que tener en consideración también para empezar antes de un seminario de cálculo es lo que es la semana corrida. ¿Qué es la semana corrida? En grandes rasgos es lo que yo le pago a los vendedores o a la gente de producción para que descansen los domingos y los festivos. Porque antiguamente estas personas por no trabajar esos días perdían comisiones. Y para que no pierdan estas comisiones por esos días que se tienen que descansar, que es por ley, se determinó que les tengo que pagar una semana corrida. ¿Cómo se calcula esta semana corrida? Se deben sumar todas las remuneraciones variables en el periodo deseado, luego se divide por la cantidad de días que el trabajador debió laborar legalmente y finalmente se multiplica el resultado por la cantidad de domingos y feriados del mismo periodo. Es decir, por ejemplo, un trabajador que tenía una comisión de 100.000 pesos, le trabajó 20 días, es decir, que trabajó de lunes a viernes, y esos 100.000 pesos lo debería dividir por 20 para que me dé la comisión diaria y multiplicarlo por 4 para que me dé su semana corrida. Porque el mes supuestamente tiene 4 domingos. En el caso que tuviera un feriado, debería multiplicarlo por 4 domingos más el feriado, es decir, por 5. ¿Qué se considera para remuneración variable?
Este concepto de remuneración, asignaciones, viáticos, indemnizaciones no se consideran. ¿Cuentan los días de licencia médica para la semana corrida? No. En el caso de que los trabajadores tengan licencia médica, no corresponde usar esos días en la división de los días legalmente, debido a que el trabajador al estar con licencia, no se encuentra legalmente obligado a prestar servicio. Es decir, y aparte, la licencia médica le van a pagar su promedio de días por la semana corrida. ¿Corresponde pagar en la semana corrida por vacaciones feriado legal? Sí, para el caso que los trabajadores con remuneración corresponde pagar la semana corrida. Es decir, que yo tengo que hacer un porcentaje de los últimos 3 meses para hacer el cálculo de su comisión por los días y se lo debería agregar para la semana corrida de ese mes. Son algunas cosas básicas que deberíamos saber para poder empezar este taller. Lo quise hacer con una sola liquidación de sueldo porque es la manera más fácil y voy a tratar de meter todas las cosas juntas. Por ejemplo, un trabajador que trabajó 30 días, tiene un sueldo base de 500.000 pesos, un bono de asistencia de 100.000 pesos que se lo debo pagar fijo todos los meses mientras no falte. Como es un bono de asistencia de esta manera, yo lo tengo que calcular para el cálculo de las horas extras. ¿Cómo les calculo la hora extra? Se suma el bono de asistencia más el sueldo base y se multiplica por el factor. Es decir, que yo tengo 600.000 pesos, me se puede buscar la calculadora, para tenerla aquí a mano tendríamos 600.000 pesos, que sería su sueldo base más el bono de asistencia, lo multiplico por el factor, que sería 0,00123457, y lo multiplico por la cantidad de horas, que sería 10,5. Me da 48.999,51, es decir, 49.000 pesos. El aguinaldo, en este caso serían 25.000 pesos, no lo considero para este bono porque es algo que se lo voy a pagar en este mes. Así que por eso no se considera. Porque ustedes me podrían decir, ¿por qué no considero el bono de producción en la semana corrida si se los pago todos los meses? Sí, se lo pago todos los meses, pero todos los meses es variable. Entonces no es un ítem que sea fijo todo siempre, sino es un ítem que es variable. Y como es variable, no lo debería considerar para este cálculo. Generalmente los bonos de producción se los van a dar dados desde el propio sistema de producción. Y ustedes solamente lo van a tener que agregar a la liquidación. Va a depender mucho de cómo funcionan los sistemas que tengan. Acá, la gratificación, la semana corrida, disculpe, dice que se consideran 21 días trabajados y 4 domingos. Es decir, lo mismo que hice recién. Yo tomo los 121.500 pesos, los divido por 21 y lo multiplico por 4. Y ahí me darían los 23.143 pesos. Si ustedes tienen una calculadora a mano para que las vayamos haciendo, sería estupendo. La gratificación dice que gratificación del 25% con tope. Yo debería sumar los 500.000, los 600, todos estos bonos que están aquí y multiplicarlos por 4,75. Es decir, que a mí me daría menos
me da 818,643. Lo multiplico por el 0,25, que sería el factor. Me daría que son 204.660, que es mucho mayor que el 25%. Por eso se ocupó el tope. Y el tope tiene que ver mucho con el sueldo mínimo, porque son 4,75 sueldos mínimos. Y cada vez que sube el sueldo mínimo, debería yo ajustar este monto. Por lo menos hasta como se está trabajando ahora. En la mañana estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo el diario Jackson, que diciendo que querían subir el sueldo base, pero que iban a hacer algunas cosas que iba a ser como un aporte entre el Estado y la empresa. Así que no tendría mucha diferencia en este minuto como se estaría calculando, ni sería mucho el impacto sobre cómo lo calculamos. Luego tengo que sumar todos estos ítems y me darían los 952,039. La colación, movilización, asignación de caja y todo lo que tenga la palabra asignación de algo no son imponibles. Y la dirección del trabajo nos indica que tienen que ser un monto acorde a las labores y al sueldo del trabajador. Es decir, que si tengo un trabajador que gana sueldo mínimo, yo no le podría estar pagando una colación y una movilización de 200.000 pesos cada uno. No podría. Y aparte, lo que nos indica la dirección, que por ejemplo el valor de la colación, si yo te necesito tomar una referencia para el cálculo debería ser la colación en el local más cercano donde se encuentre la obra. Y tiene que ver, por ejemplo, también otra cosa que es importante de la colación. Si yo les doy colación física, es decir, para que tenga una cocina que van repartiendo colaciones, yo no le tendría que por qué pagar ese bono de colación al trabajador, esa asignación de colación, porque se la estaría pagando dos veces, se la estaría pagando dentro del almuerzo que le estoy dando al trabajador y adicionalmente se la estaría dando en dinero. Así que ahí la estaría duplicando. Ojo con ese sentido. La movilización es lo mismo. La movilización tiene que ser un monto acorde a lo que salga a movilizarse el transcurso. Puede decir que le estoy devolviendo una locomoción, un Transantiago, etcétera. O los dos. Si un trabajador tengo que hacerlo viajar, por ejemplo, todos los días de Santiago a Rancagua, que no es mucha la distancia, o al revés, de Rancagua a Santiago, debería pagarle a lo menos el pasaje de Metrotren, que tampoco es tan caro. Y la asignación de caja, ¿qué es la asignación de caja? La asignación de caja es el monto que yo le entrego a los cajeros o cajeras en caso que se les pierda dinero. Y es el único monto que yo les puedo descontar en caso que se les pierda dinero en caja. Si se les pierden, por ejemplo, más de 30.000 pesos durante el mes por diferencia de caja, yo no podría descontarle un monto mayor a este. Y también dice la dirección del trabajo que tiene que ser un monto acorde a lo que ella haya recibido, lo que recaude y a las posibles pérdidas que tienen. Por, ej- por ejemplo, una cajera del Servipack que recibe harto efectivo y hartas cosas, por, no tendría, a lo mejor tendría un bono de asignación de caja mayor que una cajera del supermercado.
Y, por ejemplo, hace muchos años atrás yo era encargado de caja y de repente hacía caja también en la casa Royal. Y alguna vez, entre comillas, me hicieron un truco medio malo que le hacen de repente a la gente, que entre que me cambiaron dinero, me pagaban, me cambiaron dinero, al final perdí como 50.000 pesos. Como yo tenía una asignación de caja, solamente me descontaron lo que yo tenía como asignación de caja. Sumo los saberes no imponibles, que estos saberes son no imponibles y no tributables, y me da 1.082.000. ¿Por qué no son no tributables? Porque estos no están afectos para el impuesto para el cálculo del impuesto en lo único, ni tampoco para la devolución del préstamo solidario. No los debería considerar. Ahora, por el otro lado de los descuentos, ¿cómo lo hacemos? Yo tomo el sueldo base imponible, los 952.039, lo multiplico por el factor que me da la AFP, que es el 10%, me daría 95.203 pesos. Disculpe, me tomo un poco de agua. El porcentaje de comisión de la AFP, cada AFP tiene un porcentaje distinto. Es decir, que dependiendo de la AFP donde esté, es el valor que yo les voy a descontar. En este caso está Provida, que según los indicadores previsionales de Red, me indica que es 1,45 la comisión. El seguro de cesantía, que también se paga en la AFP, me indica que es el 0,60, serían 5.712. No todas las personas se les descuenta seguro de cesantía. Por ejemplo, las personas que son los dueños y son representantes de la empresa ante el Servicio de Impuestos Internos o ante entidades, ellos no están obligados a que yo les descuente seguro de cesantía. Las otras personas que tampoco es necesario que yo les descuente el seguro de cesantía son las personas que estaban antes que naciera esta ley, que creo que nació en el 2002, creo. Y y nunca hicieron el cambio y nunca se inscribieron en el seguro de cesantía. Ellos no están obligados a cotizar. Las otras personas que ya no cotizan son las personas que llevan 11 años imponiendo en la misma empresa en el seguro de cesantía. Ellos solamente no se les descuenta el seguro de cesantía, sino se les paga un seguro de cesantía del 0,8 en vez del 2,4, que es un seguro que es el porcentaje como de seguro de cesantía para todos. Se me fue la palabra que estaba buscando. FONASA, lo mismo. El total de imponibles se lo descuento por el 7% y me daría este factor. La persona puede estar en ISAPRE, en otros da lo mismo, siempre y cuando su remuneración imponible no sea mayor al 7% del sueldo máximo imponible. Creo que son 5,72 UF, si no me falla la memoria, el porcentaje máximo que yo podría descontar como descuento legal. Si la persona ganara más de ese monto, debería aparte poner acá FONASA y por acá en otros descuentos adicional ISAPRE. Disculpa, ISAPRE y adicional ISAPRE por acá abajito. Así que hay que tener consideraciones en eso. Ahora, yo tomo el sueldo imponible, tomo todos los descuentos legales y
se lo resto acá y me daría una renta tributable 770,676. Otros descuentos que en esta liquidación no está, pero también se consideran como descuentos legales, serían las cuotas sindicales, en caso de que hubiera un sindicato dentro de la empresa, y las retenciones judiciales por pensión alimenticia, que también me afectarían este monto de renta tributable. ¿Qué es esta renta tributable? Uno, ¿para qué nos sirve? Lo primero que estamos viendo que a partir del mes de septiembre de este año, sobre este monto de los 770, 676, se empezaron a hacer los descuentos de los préstamos solidarios. Si tienen una duda, ustedes pueden ingresar en la página del Servicio de Impuesto Interno y verificar si un trabajador está afecto o no está afecto a préstamos solidarios. Lo otro que los permite también estos 770 es sacar el impuesto único, para hacerlo yo lo busco acá, se ve un poquito chiquitito, pero a ver, se me ve un poquito chiquitito, no se ve mucho, pero queda en el primer rango. Se multiplica por 0,4 menos la rebaja y me daría el impuesto único. ¿Qué sería, qué sería aquí? Aquí. Y lo daría el total a pago. Otras cosas importantes que tenemos que tener en consideración son los gastos de empresa. Por ejemplo, aquí yo los tengo separados, la ley sana más la mutualidad, pero en realidad se pagan los dos y los dos suman 0,93. La mutual es el mínimo que tendría que pagar y este porcentaje va variando según la tasa de accidentabilidad que tiene la empresa y según el rubro que tenga. Por eso la dejé como separado. Todos parten en el 0,93 y según el giro que tenga la empresa va aumentando esta tasa. Y según la tasa de accidentabilidad, porque van a ser por la cantidad de días que tuvieron licencia, va aumentando. Adicionalmente hay otro descuento que también se descuenta aquí, que sería por los trabajos pesados. Que hay una lista de trabajos que se consideran trabajos pesados y esos por trabajos pesados también se les paga una tasa adicional. El CIS, que para este mes fueron 1,85, y el seguro de cesantía para este ejercicio que sería en el 2,4. Otra gracia que tiene el seguro de cesantía es que este valor puede variar. Como les indiqué, si fuera una persona que estuviera trabajando 11 años, no les descontaría este seguro de cesantía aquí, y aquí le descontaría el 0,8. Y si fuera una persona con un contrato a plazo fijo, le debería descontar acá solamente el 3%, porque el total sería costo de la empresa. Según los proyectos de ley que están actualmente en la Cámara, por ejemplo, que es aumentar un pilar solidario a través de una cotización adicional a la AFP, debería partir, cuando salga la ley, debería ser desde este monto que se debería pagar una cotización adicional, dependiendo de lo que indique la Cámara. Así, en grandes rasgos, es lo que es cómo se calculan las imposiciones, cómo se calculan todo. Ahora, sé que deben tener algunas preguntas y respuestas, y lo voy a tratar de contestar, que diga. Así que vamos con eso. Mauricio, Sí, tenemos ya varias preguntas acá. ya, dámela. Sí, dame un segundito. Voy a compartir acá para decir que ya, entonces empezamos la sesión de preguntas Sí, y respuestas. Les voy a mostrar un poquito acá cómo se hacen las preguntas porque algunas personas llegaron después.
Así que pueden hacer las preguntas. Arriba a la derecha verán el signo de interrogación. Le dan clic y pueden abrir su consulta. Por el momento nosotros tenemos ya 11 preguntas, así que empiezo al tiro a compartirla. Ya, dale nomás. Ya. Acá nos preguntan, con respecto al sueldo mínimo, la ley establece que el sueldo mínimo actual es de 333.000 pesos líquidos. 337.000 pesos, Sí, subió. 337.000 pesos a percibir, pero en ese caso el base sería inferior si se suma la gratificación legal. No, no es que todo lo contrario, sería mayor, porque la gratificación legal, yo lo tengo, el sueldo base, del sueldo base yo tengo que, ahí tienes un error. El sueldo base yo lo tengo que empezar de ahí descontar las imposiciones, es decir, es lo mismo que tendría que pagar, que serían 337.000, más la gratificación, y de ahí yo empiezo a hacer los descuentos. En el mes de marzo, cuando se supone que se debería volver a reajustar, a discutir el sueldo mínimo y cuál va a ser la forma de pago, aún no se sabe, porque va a ser por lo que estuve escuchando y leyendo, va a ser una parte que va a aumentar, obviamente que eso va a ser costo de la empresa y una parte sería costo un porcentaje también sería costo del Estado. Si por ahí te contesté o no. Ya acá dice Juan Quinteros, quisiera saber si hay alguna fórmula o formato para calcular el monto bruto de un bono partiendo desde el valor líquido. Sí, no te va a dar exacto, pero sí te va a dar. Es con una simple regla de tres, que yo creo que es la única cosa que uno le enseña en el colegio que siempre sirve y siempre, nunca se olvida. Por ejemplo, tú partes con el sueldo, por ejemplo, te van a pagar un bono de 100.000 pesos líquido, que eso sería igual más o menos al 80% de tu remuneración y arriba sería 100. Entonces multiplicas cruzado y dices 100 por el valor, que en este caso serían 100.000, dividido por 80, y ahí te daría alrededor del porcentaje bruto de la remuneración. Eso va a depender de la FP que esté la persona y más que nada de la FP, porque toda la FP es un poquito distinta la tasa, pero más o menos están alrededor del 80% que uno es lo que recibe líquido. Y acá nos escriben, dice, al ser iguales las HE actualmente, ¿qué porcentaje es el que aplica entonces? ¿Solo un 50%? Solamente un 50%. La hora extra, si no me falla la memoria, se modificaron en febrero del 2018 y de ahí en adelante solamente se quedaron todas las horas extras quedaron todas las horas extras pagadas con un 50% de recargo. Ya no existe la hora extra pagada al 100 o al 50. Si es que en tu empresa las pagaran, debería ser porque están dentro de un contrato colectivo. Si no hay un contrato colectivo, no se pagan lo que tienen que pagarse, nomás que sería un recargo del 50%. Ya, acá otra pregunta. En el condominio en que vivo, al mayordomo se le ha pagado durante 1 año y medio un bono de reemplazo por administración, ya que la administración anterior renunció. En enero llega la administración nueva. ¿Se le puede dejar de pagar ese bono de reemplazo de administración al mayordomo? Si está bien estructurado el anexo de contrato que le hicieron al trabajador, sí, porque cuando le subieron ese bono, tienen que haber hecho un anexo de contrato que dijera que al mayordomo le iban a pagar por un plazo estipulado y, y por esas funciones hechas. Es decir, que se le iban a pagar por hacer la administración del edificio.
Y por eso le iban a pagar el más de ese bono. Si hay un anexo de contrato y dice que es eso, no hay ningún problema. En el caso que no hayan firmado nada, el trabajador puede alegar un derecho ganado. Eso dependerá cómo lo hayan estructurado, si le hicieron anexo o no le hicieron anexo de contrato al trabajador. Ojalá que le hayan hecho el anexo, porque si no el trabajador puede alegar derecho ganado y ahí no se lo van a poder quitar. Ya, Janina acá nos pregunta, ¿corresponde pagar semana corrida a un trabajador que descansa un día de semana y trabaja un domingo? Siempre, sí, los trabajadores se les paga semana corrida en realidad por los días de descanso que tienen, porque los días que descansa el trabajador no gana, no genera ingresos. Esa es la idea de la semana corrida. Y algunas empresas incluso, en vez de fijar la semana corrida como dice la ley, establecen dentro del contrato de trabajo un anexo, dentro del contrato de trabajo establecen que el trabajador renuncia a la semana corrida, el cálculo de la semana corrida, y se le va a pagar una bonificación de semana corrida equivalente al 25% de la remuneración de la comisión. Y en este caso, para que no tuvieras problemas con este trabajador, debería estipularlo de esa manera, en un anexo de contrato. Perfecto. Janina también pregunta, ¿cómo calculo la semana corrida? De la misma manera que te estaba diciendo, tendrías que hacerle un anexo de contrato que estipulara que el trabajador renuncie a la semana corrida y le vaya a pagar se lo vaya a pagar con un 25% de recargo, que es más o menos lo mismo. Si tú divides 20 y tienes 4 domingos, es más o menos el 25%. Así que es la manera más fácil de calcularlo. Ya, acá nos preguntan la gratificación que se paga mensual al ser permanente, ¿por qué se incluye como sueldo base? No se incluye como sueldo base, porque la gratificación legal, la ley indica que no se debe considerar como remuneración porque es gratificación. Incluso cuando lo que uno hace generalmente es pagar anticipos de gratificación mensualmente. Y la otra manera de pagarlo es con el 30%. Y eso se paga una vez al año, en el mes de abril, si no falla la memoria. Entonces sería discriminatorio a unos agregársela y a los otros no. Por eso es la manera de pagarlas, no se considera, porque la misma ley dice que no se debe considerar. Ya, ¿Alguna otra ¿cómo? pregunta? Sí, acá dice, ¿cómo se puede reflejar económicamente el gasto-beneficio en una liquidación cuando el empleador entrega almuerzo físicamente? Cuando el empleador deberías poner en una columna de haberes, mira, si tú la quieres agregar, deberías poner en una columna de haberes colación y al otro lado una columna que dijera anticipo de colación, dentro de la misma liquidación. Entonces te va a aparecer el gasto y te va a aparecer el descuento para el otro lado. Y para el trabajador no se va a significar ningún pago extra, porque va a Ya, aparecer. dicen acá, el seguro de cesantía que aporta la empresa al momento de finiquitar, ¿se le descuenta en todos los casos? No, solamente en caso de necesidades de la empresa y solamente se descuenta sobre si existe indemnización por años de servicio. Solamente sobre ese ítem se descuenta el seguro de Santiago a esta empresa. En ningún otro caso. Ya, acá nos preguntan, tengo la duda si el impuesto único diario es para contratos con sueldo diario pactado, aunque se pague al final del mes, o cuando se paga en forma diaria. Ese es cuando tú haces, bueno, una pregunta un poquito rebuscada, pero es cuando tú tienes un trabajador que su contrato dice que le pagas diario, aunque le pagué al final le pagué al final del mes. Ya. Acá, sobre el seguro de cesantía, una persona que tiene 15 años en la empresa,
¿se le debe descontar igual el 0,8%? No se le descuenta al trabajador. Ese es un costo de empresa y ese es 0,8%. El trabajador con más de 11 años no se le debe descontar seguro de cesantía. Y si se le desconté, tiene que ir a la aseguradora y se lo van a devolver al trabajador. Perfecto. Hola, acá dicen, cuando una empresa paga el diferencial de una licencia médica que no es cubierta por la ISAPRE, por la persona tener renta mayor el tope, ¿qué tratamiento tiene ese valor? A ver, cuando una empresa paga el diferencial de una licencia médica que no está cubierta por la ISAPRE. Ah, estamos hablando de una renta tope, ya. Se le debería pagar dentro de la liquidación. Como sobre la nueva liquidación debería aparecer un ítem que dijera diferencia de licencia. Diferencia de licencia por renta tope. Más que eso, no hay otro tratamiento. Aparte, te quedaría como un valor que te va a quedar efecto de impuestos, igual que cualquier otro ítem, que cualquier otro bono que tenga la empresa. Porque también tiene que quedar como dentro del ítem imponible, aunque sea máximo imponible. Ya, acá preguntan, si tengo un trabajador con sueldo mensual y hay un feriado en la semana, ¿igual se le cancela el sueldo completo o se le descuenta? No, pues si los feriados yo no los descuento. Los feriados, si yo tengo un trabajador que, por ejemplo, ahora viene Pascua, no le tengo que descontar ese día porque no es que no quiera venir a trabajar, es por ser feriado. Y incluso hay que distinguir que hay feriados que son renunciables y feriados que son irrenunciables. Si los feriados irrenunciables yo no les puedo descontar nada a ningún trabajador. Y los feriados renunciables son, por ejemplo, los que tienen dentro de los malls que les tengo que pagar, si lo trabajaron, tengo que darle un día adicional en descanso de ese día. Y acá la misma persona pregunta, si este mismo trabajador en otro mes falta un día en una de las semanas del mes, ¿cuántos días se le debe descontar? Si el trabajador falta un día, le debo descontar un día. Ya, perfecto. Y acá ya la última pregunta, ¿cuál es el tope de cantidad de horas extras a pagar en un mes si ahora todas se pagan al 50%? Mira, el tope va a depender lo que dice la ley, que son 2 horas diarias. Es decir, que si un trabajador trabaja de lunes a viernes, máximo podría hacer 10 horas extra. Si un trabajador trabaja de lunes a sábado o de 6 días, lo máximo que debería hacer a la semana serían 12 horas extra. No más que eso, por Perfecto, esa semana. era la última pregunta que tenemos acá. Te doy las gracias nuevamente, Mauricio. Muy buena la presentación, buenas las respuestas también de la sesión de preguntas y respuestas. También les voy a comentar que vamos a hacer llegar el material y la presentación a los correos de la gente que está registrada. Y también pueden ver en el canal de YouTube de Wigo, donde están todos los webinars que hemos hecho. Ya, así que muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a Sí, todos. yo solamente quería decir a los chicos que este taller vamos a hacer el curso con los chicos de Click Tributario a finales de enero, el 22 o 23, no recuerdo bien el día, pero está la información dentro de la página y ahí se va a hacer con más profundidad por el tiempo, solamente para Perfecto. dejarlos invitados. Súper bien. Entonces, en Click Tributario, en la Sí, página de ya. clicktributario.cl, ¿cierto? Sí, correcto, clicktributario.cl. Perfecto. Ahí pueden tomar el curso si les interesa. Y ahí vamos a hablar también de los finiquitos, los contratos y sobre las nuevas cosas de la DT, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Nada, pues muchas gracias, Muchas Mauricio. gracias a A ustedes. todos les deseamos lindas fiestas y bueno, ya nos vemos el 2022 con más webinars Sí. acá en Informat Webinars con Wigo e Inet.
Muchas gracias a todos. Que pasen felices fiestas, felices fiestas dependiendo los que tengan. Eso. Chao, chao. Cuídense, chao. Bien.